Sin derecho a nada, sin tener a dónde ir y cargando a sus 5 hijos, ella entró en el autobús destruido de su marido fallecido, creyendo que allí solo encontraría tristeza y restos de vida. Puedes imaginar el dolor de transformar un montón de chatarra en el único lugar posible para proteger a sus hijos de la lluvia y del frío. Parece imposible sobrevivir a eso, pero esta historia ocurrió. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender de una manera que jamás imaginaste. Lo que ella encontró allí dentro, escondido justo debajo del asiento del conductor, va a emocionarte profundamente. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde están llegando estos relatos tan emocionantes. Prepara tu corazón, porque este camino de dolor, esperanza y descubrimiento comienza ahora. La lluvia caía con fuerza aquella tarde de noviembre de 1998 en las afueras de Monterrey, transformando el polvo del camino en un lodo pegajoso que atrapaba los zapatos desgastados de Elena a cada paso que daba hacia la nada. El cielo, de un gris plomizo y opresivo, parecía haber decidido llorar la desgracia que se cernía sobre esa mujer de 34 años, cuyo rostro, marcado por las líneas prematuras del insomnio y la viudez reciente, miraba hacia el horizonte con una mezcla aterradora de determinación y pánico absoluto. No había vuelta atrás, ni techo que los cobijara, ni mano amiga que se extendiera para socorrerla. Solo tenía una caja de cartón humedecida en los brazos, donde guardaba los restos de una vida que se había desmoronado en cuestión de semanas y la responsabilidad aplastante de 5 vidas pequeñas que la seguían en fila india, tiritando bajo la tormenta implacable que azotaba el norte del país. Detrás de ella, como una procesión de fantasmas pequeños y vulnerables, caminaban sus hijos, cada uno cargando con su propio peso invisible en medio de aquel diluvio que calaba hasta los huesos. Miguel, el mayor, apenas un niño de 12 años con la mirada endurecida por la necesidad, cargaba a la pequeña Sofía en brazos, protegiendo su cabecita con un trozo de plástico que había encontrado en la basura, mientras sus brazos temblaban por el esfuerzo y el frío. Luis y Ana, los gemelos de 8 años, se aferraban a la falda empapada de su madre como si fuera el único ancla en un mundo que se había vuelto líquido y hostil, tropezando con las piedras del camino y sollozando en silencio, conscientes de que las lágrimas no cambiarían el destino cruel que los había dejado en la calle. Y al final, el pequeño Gabriel, con el estómago vacío rugiendo más fuerte que los truenos, caminaba con la inocencia rota de quien no entiende por qué el mundo de repente se ha vuelto tan frío y oscuro. El recuerdo del desalojo todavía ardía en la mente de Elena como una herida abierta, una humillación pública que le había arrancado la poca dignidad que le quedaba tras la muerte de Roberto. Podía escuchar todavía el sonido seco y definitivo del cerrojo girando, la voz metálica y sin alma de don Elías ordenándole que sacara sus porquerías a la banqueta, sin importarle que el cielo amenazara con romperse o que hubiera niños pequeños de por medio. Las deudas del hospital habían sido un cáncer voraz que devoró los ahorros, los muebles y finalmente el techo, dejando a Elena desnuda frente a una sociedad que la miraba con lástima, pero que cerraba las puertas ante la viuda con la prole. No hubo súplicas que valieran, ni promesas de pago futuro que ablandaran el corazón de piedra del casero. Solo la realidad brutal de la calle y la lluvia comenzando a caer sobre sus cabezas desprotegidas. Caminaron hasta que la ciudad se convirtió en un recuerdo lejano de luces y concreto, adentrándose en los terrenos baldíos donde la civilización terminaba y el monte comenzaba a reclamar lo suyo. Allí, en medio de la maleza crecida y los escombros olvidados por el tiempo, yacía la única herencia que nadie había querido reclamar: el viejo autobús escolar de Roberto. Se alzaba entre los matorrales como un animal prehistórico de metal amarillo, descolorido por el sol inclemente del norte y carcomido por un óxido que parecía lepra sobre su piel de acero. Los vidrios estaban rotos, las llantas ponchadas se hundían en el fango como patas quebradas, y el vehículo entero emanaba un aura de tristeza y abandono que helaba la sangre. Aquel armatoste había sido el sueño de su esposo, su proyecto de futuro para darles una vida mejor, pero ahora, bajo la lluvia torrencial, parecía más una tumba de hierro
que un refugio para una familia desesperada. Elena se detuvo frente a la estructura oxidada, sintiendo cómo el agua fría se mezclaba con las lágrimas calientes que se negaba a dejar salir frente a sus hijos. El olor a metal mojado, a aceite viejo y a desesperanza emanaba del autobús, golpeándola con la fuerza de un recuerdo doloroso de tiempos mejores, cuando Roberto lo trajo a casa con los ojos brillantes de ilusión. «Aquí vamos a vivir, mamá». La voz de Miguel rompió el trance, temblorosa y cargada de un miedo adulto que ningún niño debería conocer. Elena tragó el nudo de alambre de púas que tenía en la garganta, forzó una sonrisa que le dolió en el alma y asintió con una firmeza que no sentía. «Solo por un tiempo, mi amor», mintió, sabiendo que no tenía ningún otro lugar en el mundo a donde ir. «Aquí estaremos seguros, el abuelo Roberto nos cuidará desde el cielo y este autobús será nuestro castillo». Empujó la puerta plegable del autobús, que chirrió con un lamento agudo de bisagras oxidadas, como si el vehículo se quejara de ser despertado de su sueño eterno. El interior estaba en penumbras, iluminado apenas por los relámpagos que rasgaban el cielo exterior, revelando filas de asientos rotos, cubiertos de polvo acumulado durante años y excremento de ratones. El aire allí dentro estaba viciado, una mezcla sofocante de humedad, encierro y gasolina vieja que golpeó sus sentidos, provocándole náuseas inmediatas. No era un hogar, era una cueva de metal frío, un esqueleto vacío que ofrecía poco consuelo contra la tormenta que rugía afuera. Sin embargo, era seco. Elena dejó la caja de cartón sobre el asiento del conductor, el único que parecía conservar algo de su forma original, y comenzó a dar órdenes suaves para organizar aquel desastre, tratando de mantener a los niños ocupados para que no vieran el terror en sus ojos. La primera tarea fue limpiar un espacio en la parte trasera, apartando resortes que salían de los asientos como costillas rotas y barriendo la basura con un pedazo de cartón. Los niños, agotados y ateridos de frío, se acurrucaron juntos en el espacio liberado, buscando el calor de sus propios cuerpos como cachorros abandonados en una caja. Elena sacó la única manta que había logrado salvar, una tela raída y delgada que olía a naftalina, y los cubrió lo mejor que pudo, besando sus frentes húmedas y prometiéndoles que mañana todo sería mejor, aunque en su interior la duda la carcomía como el ácido. La lluvia golpeaba el techo de lámina con un estruendo ensordecedor, amplificado por la acústica del metal, creando una cacofonía que hacía imposible cualquier intento de descanso real o de paz mental. La noche cayó sobre ellos como un manto pesado y asfixiante, trayendo consigo un descenso brutal de la temperatura que calaba a través de las paredes del autobús sin aislamiento. Elena no durmió. Se sentó en el pasillo central, vigilando la oscuridad con los ojos abiertos de par en par, escuchando cada crujido del metal, cada aullido del viento que se colaba por las ventanas sin vidrio, las cuales había intentado tapar inútilmente con plásticos y ropa vieja. Se sentía como una capitana, en un barco que se hundía, rodeada por un océano de oscuridad y miseria, sin brújula ni timón. Miraba a sus hijos dormir un sueño inquieto, sobresaltándose con los truenos, y se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo, pasando de tener una mesa caliente a dormir en el suelo de un autobús chatarra en medio de la nada. El sonido de los coyotes aullando en la distancia le erizó la piel, recordándole que no solo el clima era un enemigo, sino también la naturaleza salvaje que rodeaba su nuevo hogar. Estaban expuestos, vulnerables, en el límite donde la ciudad olvidaba a sus hijos y el monte devoraba a los débiles. Elena apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, sintiendo una rabia sorda crecer en su pecho, una furia contra la enfermedad, contra el sistema, contra la mala suerte, pero sobre todo una determinación feroz de no dejarse vencer. No por ella, sino por esos 5 seres que respiraban rítmicamente a su espalda. Si ese montón de chatarra era lo único que tenían, ella lo convertiría en una fortaleza, aunque tuviera que defenderla con sus propias manos y dientes contra el mundo entero. Cuando el primer rayo de luz grisácea del amanecer se filtró por las ventanas rotas, Elena se levantó con el cuerpo entumecido y el espíritu endurecido.
La lluvia había cesado, dejando tras de sí un silencio húmedo y pesado, roto solo por el goteo constante de las filtraciones del techo. Observó el interior del autobús con la luz del día, y la realidad fue aún más desoladora que en la oscuridad. El óxido lo cubría todo como una enfermedad de la piel. El suelo tenía agujeros por donde se veía la tierra mojada, y el olor a humedad era penetrante. Pero no había tiempo para lamentarse. Tenía que buscar agua, tenía que buscar comida, tenía que buscar vida entre los escombros. Miró hacia el asiento del conductor, donde Roberto solía sentarse a soñar, y sintió un escalofrío extraño, una intuición, una llamada silenciosa que emanaba de aquel rincón, como si el autobús, en su silencio metálico, estuviera guardando un secreto que aún no estaba listo para revelar. El hambre despertó con ellos aquella mañana, un animal silencioso y voraz que rugía en los estómagos vacíos de los niños antes siquiera de que abrieran los ojos. La luz del sol, ahora despiadada y sin nubes que la filtraran, convertía el interior del autobús en un horno de metal amarillo, haciendo que el aire oliera a plástico recalentado y desesperación rancia. Elena observó a Gabriel lloriquear en sueños, chupándose el dedo con ansiedad, y sintió una punzada de culpa tan aguda que casi la dobló por la mitad. No había leche, no había pan, no había nada más que la humedad del suelo y las promesas rotas de la noche anterior. Se levantó sacudiéndose el polvo de la falda, alisándose el cabello con los dedos temblorosos y asumiendo esa máscara de fortaleza quebradiza que las madres usan cuando el mundo se derrumba, decidida a conseguir algo que llevarse a la boca, aunque tuviera que mendigar puerta por puerta en el pueblo que le había dado la espalda. Antes de salir, tomó a Miguel por los hombros, sintiendo lo delgados y frágiles que eran bajo la camiseta desgastada, y lo miró a los ojos con una intensidad que lo obligó a enderezarse. «Cuida a tus hermanos, como si fueran tus propios hijos, Miguel», le susurró con voz ronca, depositando sobre el niño de 12 años una carga que ningún infante debería soportar. «No le abras a nadie, no salgas del terreno y, si escuchas carros extraños, escóndanse todos en la parte de atrás, donde no los vean». El niño asintió solemnemente, con el miedo brillando en sus pupilas oscuras, pero con la mandíbula apretada en un gesto de valentía heredada, comprendiendo sin palabras que su infancia había terminado oficialmente en ese instante, sepultada bajo toneladas de chatarra y responsabilidad. Elena besó su frente sudorosa y salió al exterior, donde el calor seco de Monterrey ya comenzaba a levantar espejismos de vapor sobre la tierra agrietada. El camino hacia la zona habitada fue un viacrucis de polvo y miradas esquivas, bajo un sol que caía a plomo y quemaba la piel sin piedad. Elena caminó kilómetros, ignorando el dolor en sus pies ampollados y la sequedad en su garganta, impulsada únicamente por la imagen de sus hijos, esperando en aquel ataúd de metal. Llegó a las primeras casas de concreto, viviendas modestas pero que a sus ojos parecían palacios inalcanzables, y comenzó a tocar puertas, ofreciendo sus manos para lavar, planchar, fregar pisos o limpiar patios. Pero la respuesta era siempre la misma, una negación seca, una cortina que se cerraba apresuradamente, o peor aún, el silencio indiferente de quien ve la miseria ajena y decide mirar hacia otro lado para no mancharse la conciencia. Para el mediodía, el rumor ya se había esparcido como pólvora por las calles polvorientas. La loca del autobús, la viuda que vivía en la basura, estaba rondando el vecindario. Las mujeres cuchicheaban a su paso, protegiendo sus bolsos y llamando a sus hijos, tratándola como si fuera una portadora de alguna plaga contagiosa llamada pobreza extrema. Elena sintió como la vergüenza le quemaba las mejillas más que el sol. Cada rechazo era un golpe físico que la hacía encogerse un poco más, pero no podía permitirse el lujo de la dignidad. Finalmente, una anciana con ojos tristes le dio una bolsa con tortillas duras de días anteriores y unos frijoles en un frasco de vidrio. Elena recibió las sobras como si fueran oro molido, balbuceando un agradecimiento ahogado antes de dar media vuelta y correr hacia el terreno baldío, abrazando la comida contra su pecho. Los días se estiraron hasta convertirse en una semana de supervivencia primitiva, donde el tiempo se medía no en horas,
sino en la cantidad de agua que quedaba en las botellas recicladas y en los grados de temperatura que subían dentro del autobús. El vehículo, que durante la tormenta había sido un refugio húmedo, ahora bajo el sol implacable del norte, se transformaba en una trampa térmica sofocante durante el día y una nevera helada por la noche. Los niños pasaban las horas bajo la sombra proyectada por el chasis, jugando con piedras y palos, con la piel cubierta de una capa fina de tierra que ya no se molestaban en limpiar. Elena los miraba desde la ventana rota, con el corazón encogido, preguntándose cuánto tiempo más podrían resistir antes de que la enfermedad o la desnutrición reclamaran lo que la tormenta no se había llevado. Pero el verdadero peligro no venía del clima, sino de la codicia humana, que siempre encuentra la manera de rastrear a los vulnerables. Una mañana, el rugido de un motor potente rompió la monotonía del canto de las cigarras y una camioneta negra se detuvo en el límite del terreno, levantando una nube de polvo asfixiante. Elena salió del autobús con el corazón desbocado, reconociendo al instante la figura corpulenta y arrogante de don Elías, el antiguo casero que los había echado a la calle. El hombre bajó del vehículo con una lentitud calculada, ajustándose el cinturón que apenas contenía su estómago, y miró el autobús con una mueca de asco y satisfacción, como un buitre que ha encontrado una carcasa jugosa en medio del desierto. «Te dije que desaparecieras, Elena», gritó don Elías desde la distancia, sin dignarse a acercarse demasiado a la suciedad que los rodeaba. Su voz retumbó en el silencio del descampado, haciendo que los niños corrieran a esconderse detrás de las piernas de su madre. «Este terreno es propiedad municipal, aunque nadie lo use, y tengo amigos en el ayuntamiento que no quieren ver este basurero aquí. Tienes 3 días». La sentencia cayó sobre Elena como una losa de concreto. 3 días. 3 días para mover un monstruo de metal sin motor. 3 días para encontrar otro lugar inexistente. 3 días antes de que una grúa viniera a aplastar lo único que se interponía entre sus hijos y la intemperie total. El hombre se marchó riendo, dejando tras de sí el eco de su amenaza y una estela de humo negro. Elena se quedó paralizada, temblando de una furia impotente que le nublaba la vista. No tenía dinero para una grúa, no tenía dinero para gasolina, no tenía dinero para nada. La desesperación, que hasta entonces había sido un zumbido constante, se transformó en un grito agudo en su mente. Miró el autobús, su hogar, y por primera vez lo vio no como un refugio, sino como un recurso. Si iban a quitárselo, al menos sacaría algo de él. Empezó a pensar frenéticamente en qué partes podría vender: el cobre de los cables, el aluminio de los marcos de las ventanas, cualquier cosa que el chatarrero del pueblo pudiera comprar por unos pesos para huir de allí. Esa misma tarde, con la energía maníaca de quien no tiene nada que perder, Elena comenzó a desmantelar el interior del autobús. Arrancó los forros de los asientos restantes buscando monedas perdidas, desmontó los paneles laterales buscando cableado y finalmente llegó a la zona del conductor. Roberto había pasado horas interminables sentado allí, con las manos sobre el volante inmóvil, mirando hacia el horizonte, con una sonrisa enigmática que Elena nunca había comprendido del todo. Se arrodilló en el suelo, frente a los pedales oxidados, y comenzó a tirar de la alfombra de goma podrida que cubría el piso, intentando acceder a la caja de cambios o a cualquier mecanismo que pudiera tener valor en el mercado negro de autopartes. Fue entonces cuando sus dedos, despellejados y sucios de grasa, tropezaron con una irregularidad en el metal del suelo. No era una simple lámina soldada, era un panel, sutilmente diferente al resto, oculto bajo la goma endurecida por los años. Elena frunció el ceño, limpiando la tierra con la manga de su blusa, y vio que el panel estaba sujeto por tornillos que no parecían de fábrica, sino colocados a mano, con una precisión cuidadosa. Un escalofrío le recorrió la espalda, una sensación eléctrica que no tenía nada que ver con el frío. Recordó las veces que Roberto le decía que ese autobús era su seguro de vida, una broma que ella siempre había despreciado. Con el corazón latiéndole en la garganta, buscó el viejo destornillador oxidado que usaba como herramienta para todo y lo encajó en la cabeza del primer tornillo, sintiendo la resistencia del óxido ceder con un chirrido agudo que sonó como un disparo en el silencio de la tarde.
El sonido del metal cediendo bajo la presión del destornillador resonó dentro del autobús como el quejido de un hueso viejo rompiéndose, amplificado por el silencio tenso de la tarde. Elena sentía el sudor correrle por la espalda, mezclándose con la mugre y el polvo que cubrían su piel, mientras sus manos luchaban contra la resistencia de años de óxido y olvido. Cada vuelta del tornillo era una batalla física, un duelo entre su desesperación y la terquedad del hierro, que parecía proteger celosamente lo que fuera que Roberto había decidido sepultar bajo sus pies. Sus nudillos sangraban, raspados contra los bordes filosos del asiento, pero el dolor físico era insignificante comparado con la ansiedad que le oprimía el pecho, esa esperanza absurda y peligrosa de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera cambiarse por comida o por un pasaje lejos de aquel infierno. Finalmente, el último tornillo saltó con un chasquido seco, liberando la placa metálica que había permanecido sellada durante tanto tiempo. Elena contuvo el aliento, apartando la lámina con manos temblorosas, y se asomó al hueco oscuro y rectangular que se abría en el suelo del vehículo, exhalando un olor a aire viciado y secretos antiguos. Allí, en medio de telarañas grises y polvo acumulado, descansaba una caja de herramientas de metal rojo, despintada y abollada, cerrada con un candado pequeño pero robusto que brillaba con una ironía cruel bajo el único rayo de sol que lograba colarse por el parabrisas roto. No había dinero suelto, no había joyas escondidas a simple vista, solo esa caja fría y muda que parecía burlarse de su miseria. La frustración estalló en la garganta de Elena como un grito ahogado. Arrastró la caja fuera de su escondite, sintiendo su peso considerable, y la golpeó contra el suelo del autobús con rabia. Buscó frenéticamente alrededor, sus ojos inyectados en sangre escaneando la chatarra, hasta que encontraron una piedra grande y angulosa que Miguel había usado para trancar la puerta. La tomó con ambas manos, poseída por una fuerza que nacía del pánico puro, y comenzó a golpear el candado una y otra vez. El sonido de los golpes, metálico y violento, reverberó en el descampado, espantando a los pájaros y haciendo que los niños que jugaban afuera se detuvieran en seco y miraran hacia el autobús con los ojos llenos de miedo, sin atreverse a entrar. Tras un último golpe brutal, el arco del candado se partió, cediendo ante la furia de una madre acorralada. Elena arrojó la piedra a un lado, respirando agitadamente, con el pecho subiendo y bajando como un fuelle roto, y abrió la tapa de la caja con un movimiento brusco, esperando el brillo del oro o el verde de los billetes. Pero lo que sus ojos encontraron la dejó paralizada con la boca entreabierta y el corazón deteniéndose por un segundo eterno. No había tesoros materiales. Dentro, descansando sobre un forro de terciopelo sintético gastado, había un sobre de papel manila grueso, sellado con cinta adhesiva amarillenta, y una llave antigua de hierro negro, pesada y rústica, que no parecía pertenecer a ninguna cerradura moderna que ella conociera. Elena tomó el sobre con una delicadeza que contrastaba con la violencia de unos momentos antes. El papel tenía una textura rugosa bajo sus dedos callosos, y al darle la vuelta, el aire se le escapó de los pulmones en un sollozo seco. Allí, escrito con tinta azul y esa caligrafía torpe, inclinada y firme que ella conocía mejor que la suya propia, estaba su nombre. Para mí, Elena. Reconoció la E curvada, la presión excesiva del bolígrafo sobre el papel y sintió la presencia de Roberto tan fuerte a su lado que casi pudo oler su loción barata y el tabaco que solía fumar a escondidas. No era dinero, era un mensaje de ultratumba, una voz que regresaba desde el silencio de la muerte para hablarle en su momento más oscuro. Rompió el sello del sobre con dedos que apenas le obedecían, rasgando el papel con urgencia, y extrajo un fajo de documentos legales con sellos oficiales, y encima de todo, una hoja de cuaderno arrancada, doblada en 3 partes. Elena se sentó en el escalón de la entrada del autobús, buscando la luz dorada y moribunda del atardecer que bañaba el horizonte de Monterrey en tonos naranjas y violetas. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyar los codos en las rodillas para poder leer. Desdobló la carta, alisando el papel contra su falda sucia, y las primeras palabras de Roberto se clavaron en su alma como agujas calientes, borrando el ruido del viento y el hambre,
dejándola a solas con él una última vez. «Mi amada Elena», comenzaba la carta, y ella tuvo que detenerse para limpiarse las lágrimas que brotaron instantáneamente, nublando su vista. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy para protegerte, y conociendo mi suerte, seguramente las cosas se han puesto difíciles para ti y los niños. Perdóname, mi vida, perdóname por dejarte sola con este peso». La voz de Roberto resonaba en su mente, clara y llena de ese amor culpable que siempre le tenía cuando las cosas salían mal. «Sé que te enojaste mucho cuando gasté nuestros últimos ahorros en este viejo camión. Sé que me gritaste y lloraste pensando que era solo otro de mis sueños tontos de mecánico frustrado. Pero tienes que creerme, Elena, no compré el autobús por el vehículo. Nunca me importó la chatarra». Elena frunció el ceño, confundida, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas cubiertas de polvo. Siguió leyendo, devorando las palabras con avidez. El viejo don Anselmo, el dueño anterior, era un hombre sabio y solitario como yo. Nadie lo sabía, pero él no me vendió el camión por el metal. Me vendió lo que venía debajo de él. Roberto explicaba en la carta, con su tono apresurado, que el autobús no estaba estacionado en un simple terreno baldío municipal, como todos creían. Aquel pedazo de tierra, esas 2 hectáreas de suelo árido y matorrales espinosos, donde ahora malvivían, tenían un título de propiedad legítimo que don Anselmo había mantenido oculto durante décadas para evitar impuestos y codicias ajenas. «Este pedazo de tierra es tuyo, Elena, tuyo y de nuestros 5 hijos», continuaba la carta, y cada palabra era un golpe de martillo que rompía las cadenas de su miseria. «Las escrituras están en este sobre, registradas a mi nombre y transferibles a ti. Nadie te puede echar de aquí, ni el gobierno ni los vecinos, ni ese buitre de don Elías si es que ya apareció rondando». Elena levantó la vista del papel, mirando el terreno yermo que la rodeaba con ojos nuevos. Ya no veía basura ni desolación. Veía metros cuadrados de propiedad privada. Veía suelo firme bajo sus pies que nadie podía arrebatarle. No eran invasores, no eran parias, eran dueños. La tierra seca y polvorienta de repente adquirió un valor incalculable, transformándose en el único patrimonio que sus hijos tendrían. Pero la carta no terminaba ahí. Roberto, con su previsión nacida del miedo a dejarla desamparada, revelaba un último secreto. «Y no te preocupes por el agua, mi amor. Sé que parece un desierto, pero la llave que encontraste abre la tapa del viejo pozo artesanal que don Anselmo selló hace 30 años. Está detrás del autobús bajo la piedra grande con forma de tortuga. Hay agua allí abajo, Elena. Agua limpia y nuestra. Construye aquí nuestro hogar. Levanta una casa donde nadie te humille. Te amo más allá de esta vida». Elena dejó caer la carta sobre su regazo, abrumada por la magnitud del regalo. Roberto no les había dejado una deuda. Les había dejado un reino disfrazado de ruinas. En medio de la nada, sin techo y sin comida, acababa de descubrir que era la mujer más rica del mundo, porque tenía lo único que importaba. Un lugar en la tierra donde nadie podía tocar a sus hijos. Elena apretó la carta contra su pecho con tanta fuerza que sintió que el papel se fusionaba con su piel, soltando un sollozo que no era de tristeza, sino de una liberación violenta y repentina, como si le hubieran quitado una montaña de encima de los hombros. Miró a su alrededor, a ese pedazo de tierra árida y olvidada por Dios, y ya no vio el polvo ni la miseria, sino el legado sagrado de un hombre que la había amado en silencio hasta el último de sus días. Miguel, al escuchar el llanto de su madre, corrió hacia ella con los ojos desorbitados por el miedo, pensando que algo terrible había sucedido, pero se detuvo en seco al ver la expresión en el rostro de Elena. No había derrota en sus facciones, sino una ferocidad luminosa, una extraña mezcla de dolor y triunfo que lo dejó sin aliento. «Somos dueños, Miguel», le susurró ella con la voz quebrada pero firme, poniéndose de pie y sacudiéndose la tierra de la falda como si fuera una reina en el exilio. «Tu padre no nos dejó en la calle, nos dejó un reino disfrazado de desierto. Pero el destino, caprichoso y cruel, no les permitió ni un minuto para saborear aquella victoria íntima, pues el estruendo mecánico de un motor diésel rompió la magia del momento, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies.
Elena levantó la vista hacia el camino de terracería, entrecerrando los ojos contra el sol poniente, y vio una nube de polvo densa y oscura que se levantaba en el horizonte, avanzando hacia ellos con la velocidad de una amenaza inminente. Reconoció al instante la camioneta negra y lujosa de don Elías, brillando como un escarabajo maligno, pero esta vez no venía sola. Detrás de ella, una grúa monstruosa de color naranja y una patrulla de policía con las luces apagadas formaban una caravana de intimidación que heló la sangre de los niños. El plazo de 3 días había sido una mentira, una crueldad más de un hombre que disfrutaba viendo sufrir a los débiles. Había venido a terminar el trabajo ese mismo atardecer, decidido a borrar cualquier rastro de la familia Santos antes de que cayera la noche. El pánico se apoderó de los pequeños, que corrieron a refugiarse dentro del autobús, gritando el nombre de su madre, como polluelos que ven la sombra del halcón. Pero Elena no se movió ni 1 milímetro de su posición en la entrada del terreno. Sintió cómo el miedo intentaba paralizarle las piernas, esa vieja costumbre de agachar la cabeza ante los poderosos, pero el peso del sobre en su mano le recordaba que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire caliente y seco de Monterrey, y adoptó una postura de combate, con los pies plantados firmemente en la tierra que ahora sabía suya. Ya no era la viuda desamparada que pedía clemencia, era una propietaria defendiendo su patrimonio, una leona herida que había encontrado sus garras justo a tiempo para enfrentar a los chacales que venían a devorar a sus crías. La caravana se detuvo a escasos metros del autobús, levantando una polvareda asfixiante que cubrió a Elena, pero ella ni siquiera parpadeó mientras el polvo se asentaba sobre su ropa y su cabello. Don Elías bajó de su camioneta con la lentitud arrogante de quien se sabe dueño del mundo, ajustándose el sombrero y regalándole una sonrisa torcida y llena de desprecio, mientras los policías bajaban de la patrulla con las manos en los cinturones, aburridos como si estuvieran a punto de realizar un trámite rutinario de limpieza urbana. «Te dije que no quería ver esta basura aquí, Elena», gritó el hombre, pateando una piedra hacia ella con gesto despectivo. «Pero como veo que eres lenta para entender, traje ayuda para facilitarte la mudanza. La grúa se lleva el camión ahora mismo, con o sin tus mocosos adentro». La orden flotó en el aire, cargada de violencia, y el operador de la grúa comenzó a maniobrar el vehículo pesado, haciendo rechinar las cadenas y el gancho metálico con un sonido que presagiaba destrucción. Miguel asomó la cabeza por una ventana rota, pálido como la cera, y Elena sintió que el corazón le latía en la garganta, pero no dejó que su voz temblara cuando respondió. «Nadie va a tocar este autobús», dijo, y su voz, aunque no gritada, tuvo una resonancia metálica y profunda que cortó el ruido de los motores y hizo que los policías se detuvieran a mirarla con curiosidad. «Y usted, don Elías, más le vale que ponga un pie fuera de mi propiedad ahora mismo, antes de que lo acuse de invasión y allanamiento». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía escuchar el zumbido de las moscas. Don Elías soltó una carcajada incrédula y fea, una risa que sonó como vidrio rompiéndose, y miró a los oficiales buscando complicidad en su burla. ¿Su propiedad? ¿Escucharon eso? La loca ahora cree que es dueña del monte. Se mofó, dando un paso amenazante hacia ella, invadiendo su espacio personal con su olor a colonia cara y sudor rancio. «Este terreno es municipal, mujer estúpida, y yo tengo el permiso para limpiarlo. Hazte a un lado o te juro que haré que te arresten por obstrucción y te quitaré a esos niños para que se los lleven al orfanato». La mención de sus hijos fue el detonante final. Elena no retrocedió, sino que avanzó un paso, acortando la distancia y levantando el sobre de papel manila como si fuera un escudo sagrado o un arma letal, poniéndolo casi en la cara del hombre que había hecho de su vida un infierno. «Los papeles, oficial», dijo Elena, ignorando a don Elías y dirigiéndose directamente al policía más viejo, un hombre de rostro cansado y bigote canoso que la observaba con el ceño fruncido. «Aquí están las escrituras originales de este terreno, debidamente notariadas y registradas a nombre de mi difunto esposo, Roberto Santos, con fecha de 1985. Y aquí está el testamento y la cesión de derechos a mi nombre».
Extendió los documentos con una mano que ya no temblaba, mientras don Elías intentaba arrebatárselos con un manotazo, pero el policía fue más rápido e interceptó el gesto, tomando los papeles con curiosidad profesional. El oficial encendió una linterna, pues la luz del día moría rápidamente, y comenzó a leer los sellos y las firmas, pasando las páginas con un crujido deliberadamente lento que aumentaba la tensión hasta hacerla insoportable. Don Elías resoplaba a su lado, impaciente y nervioso, viendo cómo la seguridad se le escapaba de las manos. «Son falsos, seguro son garabatos de borracho», escupió, pero el sudor en su frente delataba su duda. El policía terminó de leer, levantó la vista y miró a Elena con un respeto nuevo, casi imperceptible, antes de volverse hacia el cacique. «Los documentos son legítimos, don Elías. Tienen el sello del notario público número 4 y el registro catastral está en orden. Este terreno es propiedad privada de la familia Santos». La sentencia cayó como un mazo. La cara de don Elías pasó del rojo de la ira al pálido de la humillación en un segundo, boqueando como un pez fuera del agua, incapaz de articular palabra frente a la autoridad que él mismo había traído para aplastar a su víctima. «Eso significa», continuó el oficial devolviéndole los papeles a Elena con un gesto solemne, «que usted no tiene jurisdicción aquí y que, de hecho, está invadiendo propiedad privada. Le sugiero que retire su grúa y su camioneta inmediatamente, o la señora Santos tendrá todo el derecho de levantar cargos en su contra». Don Elías miró a Elena con un odio puro y destilado, el odio de quien ha sido derrotado por alguien a quien consideraba inferior, pero no tuvo más remedio que tragar su veneno. Dio media vuelta sin decir palabra, subió a su camioneta azotando la puerta con violencia y ordenó a la grúa que se retirara, levantando una nube de polvo furiosa mientras se alejaban por el camino de tierra, derrotados por un pedazo de papel y la dignidad de una madre. Cuando el último vehículo desapareció en la oscuridad y el silencio volvió a reinar en el descampado, Elena sintió que las rodillas le fallaban y se dejó caer sentada en la tierra, pero esta vez no fue por debilidad, sino por el alivio inmenso que inundaba cada célula de su cuerpo. Miguel y los gemelos salieron corriendo del autobús y se lanzaron a sus brazos, llorando y riendo al mismo tiempo, formando una pila humana de abrazos y besos sucios de tierra. Ya no eran intrusos en un terreno baldío, estaban en su casa. La noche que se cerraba sobre ellos ya no parecía amenazante, sino protectora, y el viejo autobús amarillo, bañado por la luz de la luna, brillaba como el palacio más hermoso del mundo. Elena miró hacia el cielo estrellado, apretando la carta de Roberto contra su corazón, y supo que la verdadera batalla acababa de terminar, pero la construcción de su nueva vida apenas comenzaba. La euforia de la victoria contra don Elías se disolvió lentamente con la llegada de la noche cerrada, dejando paso a una realidad física mucho más urgente y primaria que los papeles legales: la sed. Habían pasado horas bajo el sol y el estrés del desalojo y las botellas de plástico reciclado que Elena había llenado en una llave pública días atrás estaban vacías, secas como la tierra que ahora pisaban con derecho de propiedad. Los niños, agotados por la adrenalina y el llanto, dormían un sueño pesado y sudoroso dentro del autobús, pero Elena escuchaba la respiración rasposa de Gabriel y veía los labios agrietados de Sofía, sintiendo cómo la angustia volvía a instalarse en su pecho. Tenían tierra, sí, pero la tierra seca no se bebe, y sin agua, aquel reino de polvo y chatarra se convertiría en un cementerio en cuestión de días bajo el calor inclemente de Nuevo León. Con la primera luz del alba, antes de que el sol comenzara su castigo diario, Elena sacó nuevamente la carta de Roberto, tratándola con la reverencia de un mapa del tesoro. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con tinta azul, buscando las instrucciones específicas que su memoria había guardado borrosamente en medio del caos del día anterior. «No te preocupes por el agua, detrás del autobús, bajo la piedra grande con forma de tortuga, pozo artesanal sellado». Roberto había sido un hombre de detalles, un mecánico que entendía cómo funcionaban las cosas ocultas, y Elena rezó para que su precisión no hubiera fallado esta vez.
Llamó a Miguel en susurros para no despertar a los pequeños, y juntos salieron al patio trasero improvisado, donde la maleza crecía salvaje y espinosa, ocultando los secretos del suelo. Caminaron entre los arbustos secos, apartando ramas que arañaban las piernas, buscando una forma específica en la geología del terreno. El sol comenzaba a calentar sus espaldas y la sed se hacía más aguda con cada minuto de esfuerzo físico. «¡Mamá, aquí!», gritó Miguel en voz baja, señalando un montículo de tierra cubierto de enredaderas muertas cerca del límite de la propiedad. Elena corrió hacia él y tras limpiar la vegetación con las manos desnudas, vio la roca. Una masa gris y pesada, erosionada por el viento y el tiempo, que efectivamente tenía una protuberancia que recordaba vagamente al caparazón y la cabeza de una tortuga gigante dormida. Estaba medio enterrada, anclada al suelo por años de inmovilidad, pareciendo parte inamovible del paisaje desértico. «Tenemos que moverla», dijo Elena, evaluando el peso de la piedra con una mirada crítica. No tenían herramientas pesadas, solo una barra de metal oxidado que Roberto guardaba en el compartimiento lateral del autobús y la fuerza de su desesperación. Elena encajó la barra bajo el borde de la roca, usándola como palanca, mientras Miguel empujaba con todo el peso de su cuerpo delgado contra el costado de granito. «A la cuenta de 3, hijo. 1, 2, 3». Elena empujó hasta que sintió que los músculos de sus brazos iban a estallar, sus pies resbalando en la gravilla suelta, y la piedra gimió, moviéndose apenas unos centímetros con un sonido sordo de fricción geológica. Lo intentaron una y otra vez, sudando a mares, hasta que finalmente la gravedad cedió y la roca rodó hacia un lado, revelando lo que ocultaba celosamente. Debajo no había tierra, sino una placa cuadrada de acero galvanizado, sorprendentemente libre de óxido gracias a una capa gruesa de grasa industrial que Roberto o el antiguo dueño debían haber aplicado hace décadas. En el centro de la placa había una cerradura protegida por una tapa giratoria. Elena sacó la llave negra y antigua que venía en la caja de herramientas, sintiendo el metal frío contra su palma caliente. Sus manos temblaban al introducirla en la ranura. Si la llave no giraba, si el mecanismo estaba atascado, todo estaría perdido. Giró la muñeca y sintió un clic suave y aceitado, un sonido de bienvenida mecánica que le hizo soltar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Levantó la pesada tapa de acero y una bocanada de aire fresco y húmedo subió desde las profundidades, golpeando su rostro acalorado con el perfume inconfundible de la vida subterránea. Se asomó al agujero oscuro, un círculo perfecto reforzado con ladrillos antiguos que descendía hacia la negrura de la tierra. No podía ver el fondo, pero tomó una piedrecita y la dejó caer, contando los segundos en silencio. 1, 2, y entonces, el sonido más hermoso que había escuchado en meses, un splash claro, profundo y resonante que hizo eco en las paredes del pozo. Había agua abundante, viva y profunda, esperando allí abajo, protegida del sol y de la evaporación, un regalo líquido guardado en el vientre de su propia tierra. Elena se dejó caer de rodillas al borde del pozo, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras Miguel gritaba de alegría despertando a sus hermanos que salieron del autobús, frotándose los ojos. Pero el reto no había terminado. El agua estaba allí, pero estaba a 10 metros de profundidad y no tenían bomba. La ingeniera de la supervivencia se activó en la mente de Elena. Corrió al autobús y buscó la cuerda de tender ropa que había rescatado de su antigua casa y una cubeta de plástico abollada que usaban para lavar los pocos trapos que tenían. Con nudos firmes que Roberto le había enseñado años atrás, aseguró la cubeta a la cuerda y la bajó lentamente por el pozo, sintiendo cómo el peso disminuía a medida que la cuerda se desenrollaba. Escuchó el impacto contra el agua. Dejó que la cubeta se hundiera y se llenara, sintiendo el tirón del peso líquido, y comenzó a jalar. Subir 10 litros de agua a pulso, sin polea, fue un esfuerzo titánico que le quemó los hombros y las manos, pero Elena no se detuvo ni un instante. Cuando el borde de la cubeta apareció finalmente en la superficie, derramando un líquido cristalino y frío, pareció que estaba extrayendo diamantes líquidos de la tierra.
Miguel y los gemelos se acercaron con sus vasos de plástico, ansiosos, pero Elena fue la primera en probarla, no por egoísmo, sino por precaución maternal. Bebió un sorbo de su mano ahuecada. El agua era fría, dulce, con un ligero sabor mineral a piedra y tierra limpia. Era el sabor más puro que había probado jamás. Les dio de beber a sus hijos uno por uno, viendo cómo la vida volvía a sus rostros, cómo sus labios recuperaban el color y sus ojos el brillo. Aquella mañana, el desayuno fue agua fresca y las últimas tortillas duras, pero para la familia Santos fue un banquete real. Con la sed saciada, la energía regresó multiplicada. Elena miró el autobús, sucio y lleno de polvo, y decidió que ya no sería un refugio temporal, sino un hogar digno. Organizó una cadena humana. Miguel sacaba agua del pozo, los gemelos acarreaban cubetas y ella frotaba. Lavaron el piso de metal hasta sacarle brillo, limpiaron las ventanas rotas, sacaron los asientos inservibles para crear espacio y fregaron las paredes amarillas por fuera hasta que se pudo leer de nuevo la palabra escolar bajo la capa de mugre. El agua no solo limpiaba la suciedad, limpiaba la vergüenza, limpiaba el estigma de ser los sucios del terreno baldío. Al atardecer, el autobús brillaba bajo la luz naranja del sol, todavía viejo y abollado, pero digno y limpio. Elena colgó la ropa recién lavada en un tendedero improvisado entre el autobús y un árbol de mezquite, y al ver las camisas de sus hijos ondeando al viento, limpias y frescas, sintió una paz profunda. Roberto les había dejado tierra, les había dejado agua, y sobre todo les había dejado la posibilidad de valerse por sí mismos. Ya no dependían de la caridad de nadie ni de la piedad del gobierno. Tenían su propio recurso vital. Mientras se sentaba en el escalón de entrada, vigilando su dominio, Elena supo que el siguiente paso sería más difícil. Convertir esa supervivencia en prosperidad, porque el agua podía hacer crecer mucho más que solo la esperanza en medio del desierto. Con la certeza de que el agua garantizaba la vida inmediata, Elena recordó que la llave negra y pesada de Roberto no solo había abierto el pozo, sino que en su llavero había una segunda llave más pequeña, de latón brillante, que hasta ese momento había ignorado. Guiada por una intuición febril, recorrió el perímetro exterior del autobús, limpiando con un trapo la suciedad acumulada en los faldones metálicos hasta encontrar, cerca de la rueda trasera derecha, una compuerta de almacenamiento sellada por el tiempo y el olvido. Al girar la llave, la portezuela cayó con un estruendo metálico, levantando una nube de polvo que la hizo toser, pero cuando el aire se despejó, Elena se cubrió la boca para ahogar un grito de asombro. Allí, estivados con la precisión obsesiva de su esposo, había palas, picos, bolsas de cemento endurecido por la humedad pero aún útiles, y lo más importante, frascos de vidrio herméticos llenos de semillas de maíz, frijol y calabaza, preservadas en la oscuridad como promesas latentes de un futuro. Verde. Aquel hallazgo transformó la dinámica de la supervivencia en una misión de colonización. Elena ya no era una náufraga aferrada a una balsa de metal, sino una agricultora con las herramientas para domar el desierto. Organizó a sus tropas con disciplina militar. Mientras Ana y los gemelos limpiaban un cuadrado de tierra cerca del pozo, arrancando hierbas secas y piedras con las manos desnudas, Miguel aprendía a manejar el pico, rompiendo la costra dura del suelo regiomontano bajo el sol inclemente. Elena trabajaba a la par de ellos, sintiendo cómo el mango de la pala le sacaba nuevas ampollas sobre las viejas, cavando surcos rectos en la tierra sedienta, que bebía con avidez el agua que extraían cubeta tras cubeta, oscureciéndose y volviéndose fértil bajo sus pies cansados pero esperanzados. La primera semana fue una batalla silenciosa contra la naturaleza, una apuesta ciega donde enterraron las semillas con la fe de quien entierra un tesoro, regándolas religiosamente al amanecer y al atardecer para evitar la evaporación. Y entonces ocurrió el milagro cotidiano que nadie aprecia hasta que el hambre aprieta. Una mañana, Gabriel señaló con su dedo regordete hacia los surcos y gritó emocionado al ver los primeros brotes verdes rompiendo la superficie marrón, pequeñas lanzas de vida esmeralda
que desafiaban la aridez del entorno. Elena se arrodilló frente a una planta de frijol recién nacida y lloró en silencio, acariciando la hoja tierna con la yema del dedo, comprendiendo que Roberto no solo les había dejado un lugar donde estar, sino una forma de alimentarse sin depender de la caridad venenosa de nadie. Pero en el desierto, el verde es un faro que atrae miradas, y el milagro del agua no podía permanecer secreto por mucho tiempo en una comunidad sedienta donde el servicio municipal era un mito lejano. Los vecinos de las casuchas de lámina más cercanas, que al principio miraban a la loca del autobús con desconfianza y burla, comenzaron a notar el cambio. La ropa limpia, los niños bañados, el huerto floreciente que contrastaba violentamente con el polvo gris de sus propios patios. La curiosidad se transformó en necesidad, y una tarde calurosa, una mujer anciana con el rostro curtido por el sol y un balde vacío en la mano se acercó tímidamente a la alambrada, venciendo el orgullo para pedir lo que el cielo les negaba. Elena la recibió en la entrada, recordando su propia humillación al mendigar días atrás, pero en lugar de cerrarle la puerta, vio una oportunidad comercial donde otros habrían visto caridad. «No puedo regalarla, señora, porque el pozo requiere mantenimiento y mis hijos necesitan comer», dijo con una firmeza nueva, negociando con la dignidad de una empresaria. «Pero puedo vendérsela a un precio justo, mucho menos de lo que le cobra el camión cisterna que nunca pasa». La anciana asintió agradecida, pagando con unas monedas arrugadas, y se marchó con el balde lleno de líquido cristalino. Esa misma tarde, la voz se corrió como fuego en pasto seco, y antes del anochecer, había una fila de 5 personas esperando frente al autobús con garrafones y cubetas, mirando a Elena ya no como una paria, sino como la guardiana del recurso más valioso de la región. El autobús escolar se convirtió en el centro neurálgico de una microeconomía de subsistencia. Las monedas que entraban por la venta de agua se transformaban en harina, arroz y aceite en la tienda del pueblo, donde Elena ahora entraba con la cabeza alta y pagaba al contado. Con el primer excedente real de dinero, compró bloques de hormigón y láminas de zinc usadas, decidida a cumplir la última voluntad de la carta de Roberto: construir un hogar verdadero. Miguel, que había crecido años en semanas, aprendió a mezclar cemento viendo a los albañiles de las obras cercanas, y juntos comenzaron a levantar una pared adosada al costado del autobús, utilizando la estructura de metal como viga maestra para una ampliación que les daría una cocina y un baño decente. El sonido del trabajo llenaba los días. El raspar de la mezcla, el golpe de los ladrillos asentándose, las risas de los niños que jugaban a ser constructores con el barro sobrante, creando una sinfonía de progreso que ahuyentaba los fantasmas de la depresión. El viejo autobús amarillo fue perdiendo su forma de vehículo para integrarse en una estructura híbrida y extraña, mitad máquina, mitad casa de adobe y bloque, un castillo posmoderno que se alzaba orgulloso en medio de la nada. El asiento del conductor, sin embargo, permaneció intocable, preservado como un altar laico donde Elena se sentaba por las noches a hacer cuentas y a conversar con Roberto, contándole los avances de la obra y pidiéndole consejo cuando el cansancio amenazaba con derrumbarla. Una tarde, mientras terminaban de techar la primera habitación anexa, Ana encontró una caja vieja de juguetes que Roberto había escondido bajo uno de los asientos traseros, llena de carritos de madera y muñecas de trapo que él mismo había tallado y cosido en sus ratos libres de guardia de seguridad. Los niños celebraron el hallazgo como si fuera Navidad, y verlos jugar en el suelo de cemento fresco, seguros y alimentados, le dio a Elena una sensación de plenitud que nunca había experimentado ni en sus mejores tiempos de casada. Había construido seguridad con sus propias manos, había transformado la chatarra en refugio y el miedo en cemento. Ya no eran víctimas de las circunstancias, eran arquitectos de su propio destino. Sin embargo, la prosperidad en medio de la miseria es un imán para la envidia, y el éxito visible de la familia Santos no pasó desapercibido para aquellos que lucraban con la necesidad ajena. Una noche sin luna, mientras Elena cerraba la nueva puerta de madera reforzada que habían instalado, escuchó el motor de un vehículo pesado deteniéndose justo en el límite de su propiedad, apagando las luces para permanecer en la sombra.
El silencio que siguió no fue de paz, sino de acecho. Alguien estaba observando, calculando, midiendo el valor de lo que habían construido. Elena sintió que el vello de la nuca se le erizaba, reconociendo instintivamente que la batalla contra don Elías no había terminado, sino que simplemente había cambiado de estrategia, pasando del ataque frontal al asedio silencioso de quien espera un error para atacar. Corrió al interior del autobús y sacó de la caja de herramientas una llave inglesa pesada y sólida, sopesándola en su mano como un arma medieval, mientras ordenaba a los niños que se alejaran de las ventanas y guardaran silencio absoluto. Se quedó de pie en la oscuridad de la sala autobús, vigilando a través de una rendija en las cortinas improvisadas, viendo cómo la sombra del vehículo intruso permanecía inmóvil como un depredador paciente. Sabía que el agua era poder, y ahora que ella tenía el poder, tendría que aprender a defenderlo no solo con papeles legales, sino con dientes y uñas si era necesario, porque en la tierra de nadie, la ley del más fuerte seguía susurrando amenazas en el viento nocturno. El vehículo intruso permaneció allí una eternidad, con el motor apagado y las luces muertas, como una bestia de metal agazapada en la oscuridad, esperando el momento de saltar. Elena no parpadeó, con los dedos agarrotados alrededor del mango frío de la llave inglesa, sintiendo cómo el sudor le bajaba por la columna vertebral en un hilo helado que contrastaba con el calor sofocante de la noche encerrada. Podía escuchar la respiración entrecortada de Miguel detrás de ella, quien, a pesar de sus órdenes, se había arrastrado hasta el pasillo para estar cerca de su madre, sosteniendo un bate de béisbol astillado que había encontrado entre la basura. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, el motor del camión rugió con un estruendo que hizo vibrar los vidrios rotos del autobús, y las luces altas se encendieron de golpe, bañando la fachada de su hogar improvisado en una luz blanca y cegadora antes de dar marcha atrás y desaparecer por el camino de tierra, dejando tras de sí un olor a diésel quemado y una amenaza implícita que pesaba más que cualquier grito. Cuando el sol salió, revelando las cicatrices de la noche en el paisaje, Elena salió con cautela a inspeccionar el perímetro y lo que encontró le heló la sangre, huellas de botas pesadas, profundas y marcadas con arrogancia en el barro seco que rodeaban completamente el autobús y se acercaban peligrosamente a la tapa del pozo. No habían intentado entrar, pero habían dejado un mensaje claro. Podemos llegar hasta ti cuando queramos. Elena se arrodilló junto a la losa de concreto del pozo, revisando frenéticamente el candado y la tapa en busca de señales de manipulación, aterrorizada ante la idea de que hubieran envenenado el agua, su única fuente de vida y sustento. El agua seguía clara y pura, pero la inocencia de su seguridad se había evaporado. Ya no bastaba con tener las escrituras, ahora estaban en una guerra de territorio. La estrategia de don Elías cambió de la intimidación física a la asfixia económica, una táctica mucho más sutil y devastadora. A los pocos días del incidente nocturno, la fila de vecinos que solía formarse al atardecer para comprar agua desapareció misteriosamente, como si la tierra se los hubiera tragado. Elena esperó sentada en la entrada, viendo cómo el sol se ponía sin vender un solo litro, sintiendo una inquietud creciente en el estómago. Cuando finalmente se atrevió a preguntar a una antigua clienta que pasaba apresurada por el camino, la mujer bajó la cabeza avergonzada y murmuró una excusa evasiva antes de confesar la verdad. Hombres de don Elías habían estado recorriendo el asentamiento, esparciendo el rumor de que el agua del pozo de la Loca estaba contaminada con cadáveres de animales y que quien la bebiera enfermaría de cólera. La mentira, sembrada en el terreno fértil de la ignorancia y el miedo, floreció rápidamente, aislándolos de nuevo. Los ingresos que habían comenzado a levantar a la familia se secaron de golpe, y el fantasma del hambre volvió a rondar los pasillos del autobús escolar. Elena miraba sus frascos de comida que comenzaban a vaciarse, y sentía una rabia impotente. Tenía el agua más limpia de la región, pero la calumnia la había convertido en veneno a los ojos del pueblo. Don Elías no necesitaba una orden judicial para destruirla. Le bastaba con matar su reputación y dejar que la necesidad hiciera el resto del trabajo sucio, esperando que ella se rindiera y vendiera el terreno por una miseria para poder alimentar a sus hijos.
Pero el hambre es un maestro cruel que agudiza el ingenio, y Elena no estaba dispuesta a ver a sus hijos adelgazar de nuevo sin pelear. Una noche, mientras revisaba los papeles de Roberto buscando alguna otra salida legal, encontró un viejo mapa topográfico de la zona doblado entre las facturas. Al estudiarlo a la luz de una vela, se dio cuenta de que su terreno colindaba en la parte trasera con una carretera secundaria que usaban los camioneros para evitar el peaje de la autopista principal. Una idea audaz y desesperada comenzó a tomar forma en su mente. Si el pueblo no quería su agua por miedo a don Elías, ella buscaría clientes que no conocieran a don Elías, clientes de paso que solo necesitaran saciar la sed y limpiar sus parabrisas. Con la ayuda de Miguel, pintaron un cartel grande en una lámina de madera contrachapada con la pintura sobrante de la remodelación. Agua fresca y comida caliente. Parada Santos. Abrieron un hueco en la alambrada trasera que daba a la carretera y se instalaron allí bajo una lona improvisada, ofreciendo botellas de agua fría y gorditas de harina que Elena cocinaba en un comal de leña desde la madrugada. Los primeros días fueron lentos, pero los camioneros, hombres solitarios y cansados, acostumbrados a comer mal en el camino, pronto descubrieron el oasis. El sabor casero de la comida y la honestidad del agua limpia comenzaron a ganar fama en la frecuencia de radio de Banda Civil, una red de comunicación que don Elías no podía controlar ni envenenar con sus mentiras. El negocio de carretera prosperó con una rapidez que sorprendió a todos, trayendo dinero fresco que no pasaba por las manos del pueblo hostil. Elena y sus hijos trabajaban por turnos, sirviendo café de olla y llenando radiadores, con una sonrisa que era su mejor arma contra la adversidad. Sin embargo, este nuevo éxito no pasó desapercibido. Una tarde, un coche patrulla se detuvo frente al puesto improvisado y dos oficiales que Elena no había visto antes bajaron con una actitud prepotente, exigiendo permisos de venta y licencias sanitarias que sabían que ella no tenía. Intentaron decomisar la mercancía, tirando las gorditas al suelo y pateando las hieleras, pero esta vez Elena no estaba sola. Un grupo de 3 camioneros corpulentos que estaban almorzando se levantaron de sus bancos de madera, limpiándose las manos con estopa y formando un muro humano entre los policías y la viuda. «La señora no está molestando a nadie, oficial», dijo uno de ellos, un gigante con barba de chivo y brazos tatuados, con una voz tranquila pero cargada de advertencia. «Y su comida es la única decente en 100 kilómetros. Sería una lástima que tuviéramos que reportar por radio que la policía de aquí se dedica a asaltar a mujeres trabajadoras en lugar de cuidar la carretera». Los oficiales, evaluando la situación y sabiendo que los camioneros unidos eran una fuerza gremial temible, refunfuñaron amenazas vacías y se retiraron, dejando claro que la protección de Elena ahora venía de aquellos ángeles del asfalto. La victoria se sintió dulce, pero la represalia fue cobarde y nocturna. 2 noches después, el olor inconfundible a humo despertó a Elena de un sueño ligero. Salió del autobús tosiendo y vio con horror que el huerto, su orgullo verde y su promesa de futuro, estaba ardiendo. Llamas anaranjadas devoraban los tallos de maíz y las hojas de calabaza, alimentadas por algún acelerante químico que habían arrojado desde la cerca. Los niños salieron gritando, y Elena, sin pensarlo 2 veces, corrió hacia el pozo sacando cubetas de agua con una fuerza sobrehumana, luchando contra el fuego que amenazaba con alcanzar la estructura del autobús y la nueva habitación. Lucharon contra el incendio durante 1 hora eterna, con los ojos llorosos por el humo y la piel chamuscada por el calor, arrojando tierra y agua hasta que la última llama se extinguió, dejando tras de sí un paisaje desolador de cenizas negras y plantas muertas. Elena cayó de rodillas en el lodo formado por el agua y la ceniza, abrazando a Miguel y a los gemelos, todos cubiertos de hollín, mirando la destrucción de meses de trabajo. El mensaje era brutal: si no te vas, te quemaremos. Pero mientras lloraba sobre los restos de su cosecha, la mano de Elena tropezó con algo en el suelo, un objeto metálico que no pertenecía al huerto. Era un encendedor de gasolina, caro, de plata grabada, que brillaba bajo la luz de la luna con una culpa evidente. Lo levantó y limpió el hollín con el pulgar, revelando unas iniciales grabadas en la superficie: E.G. Elías Garza. El arrogante cacique había cometido el error de los intocables: firmar su crimen,
probablemente al dejarlo caer en la prisa de la huida. Elena cerró el puño alrededor del encendedor, sintiendo cómo el metal caliente le quemaba la palma, y sus lágrimas de dolor se evaporaron instantáneamente, reemplazadas por una frialdad calculadora. Ya no se trataba de defenderse. Don Elías había cruzado la línea final al intentar quemar a sus hijos. Era hora de dejar de ser la víctima que resiste y convertirse en la cazadora que ataca. Con el encendedor apretado en su puño como una granada de mano sin seguro, Elena esperó a que amaneciera sobre las ruinas humeantes de su huerto, rodeada por el olor acre de las plantas carbonizadas que impregnaba el aire matutino como un recordatorio tóxico de la guerra en la que estaba inmersa. La ceniza cubría el suelo como una nevada negra y sucia, manchando los zapatos de los niños que salieron del autobús con los ojos enrojecidos y pasos vacilantes, temerosos de encontrar más destrucción. Pero Elena no les permitió llorar sobre la cosecha perdida. Con una frialdad que asustó incluso a Miguel, les ordenó limpiar el hollín de las paredes del autobús y preparar la estación de servicio para los clientes, porque la mejor venganza no era el lamento, sino la demostración inquebrantable de que seguían de pie, funcionando y vivos, a pesar del intento de borrarlos del mapa con fuego. Poco después de las 7, el rugido familiar de los motores diésel anunció la llegada de los primeros clientes habituales, y cuando el oso, el camionero gigante que la había defendido de la policía, bajó de su cabina, su rostro bonachón se transformó en una máscara de furia al ver el paisaje desolado. Caminó entre los surcos quemados, pateando la tierra negra con sus botas de trabajo, maldiciendo en voz baja contra la cobardía de quienes atacan en la oscuridad. Elena se acercó a él sin decir palabra y abrió la mano, revelando el encendedor de plata con las iniciales EG brillando bajo el sol naciente. El camionero lo tomó con sus manos enormes, examinándolo con la precisión de quien conoce los juguetes caros de los hombres ricos, y asintió con gravedad. «Esto no es de un ratero cualquiera, Elena. Esto es un error de soberbia». El tipo se sintió tan intocable que ni siquiera se preocupó por revisar si se le caía la firma en la escena del crimen. Esa misma mañana, la Parada Santos se convirtió en una sala de guerra improvisada sobre ruedas. Los camioneros, indignados por el ataque a la mujer que les daba de comer y los trataba con dignidad, decidieron que la justicia de carretera tenía que intervenir donde la ley local fallaba. El oso hizo un par de llamadas por su radio de banda civil, contactando a una red invisible de aliados, y consiguió una cita urgente con una abogada en Monterrey, una mujer conocida por defender causas perdidas contra terratenientes abusivos. No dejaron a Elena ir sola. Uno de los compañeros se ofreció a llevarla en su cabina hasta la puerta del despacho en la ciudad, mientras otros dos se quedaron descansando en el terreno con sus camiones cruzados estratégicamente, formando una barricada de acero y neumáticos que ningún matón de pueblo se atrevería a desafiar. El viaje a la ciudad fue un choque sensorial para Elena, que llevaba meses confinada en la aridez silenciosa de las afueras. El ruido del tráfico, el olor a smog y la velocidad de la vida urbana la marearon, pero se aferró a su bolso de mano donde guardaba las escrituras y el encendedor como si fueran sus salvavidas. El despacho de la licenciada Sonia Vargas no estaba en una torre de cristal, sino en un edificio antiguo del centro, lleno de expedientes apilados y olor a café rancio, pero la mujer que la recibió tenía una mirada de acero templado que inspiraba confianza inmediata. Elena le contó todo: el desalojo, el autobús, el pozo, el acoso y el incendio, poniendo las pruebas sobre el escritorio de madera rayada. La abogada escuchó en silencio, jugando con el encendedor de plata entre sus dedos, y cuando Elena terminó, sonrió con una ferocidad que rivalizaba con la de la propia viuda. «Lo tenemos, Elena», dijo la licenciada Vargas, golpeando el encendedor contra la mesa. «Este objeto lo vincula directamente al lugar de los hechos, pero lo que realmente lo va a destruir no es el incendio, sino el agua». Explicó que don Elías había estado usando su influencia para desviar recursos hídricos municipales hacia sus propias propiedades, dejando al pueblo seco, y que el pozo de Elena representaba una amenaza directa a su monopolio del agua. Si lograban probar que él estaba atacando para controlar el recurso, el caso pasaría de ser una disputa vecinal a un delito federal de aguas y crimen organizado.
redactaron una denuncia allí mismo, no para la policía local corrupta, sino para la Fiscalía Estatal y la prensa, armando una bomba legal que estallaría en la cara del cacique antes de que pudiera reaccionar. El regreso al autobús fue triunfal y tenso al mismo tiempo. Elena volvió con una copia sellada de la denuncia y la promesa de que un equipo de periodistas visitaría el terreno al día siguiente para documentar los daños. Al llegar, encontró a sus hijos jugando a la sombra de los camiones de sus guardianes, seguros y tranquilos, y sintió que el nudo en su estómago se aflojaba un poco, pero la calma era engañosa, como el silencio antes de un huracán. Sabía que don Elías tenía ojos y oídos en todas partes, y que su viaje a la ciudad no habría pasado desapercibido. No estaba equivocada. En el pueblo, los rumores decían que el patrón estaba furioso, rompiendo vasos en la cantina y jurando que esa misma noche terminaría con el problema de raíz, sin importar quién se interpusiera en su camino. La noche cayó con una pesadez eléctrica, cargada de presagios. Elena no encendió las luces del autobús para no dar blancos fáciles. En su lugar, se sentó en el asiento del conductor, su puesto de vigía, observando la oscuridad a través del parabrisas estrellado. Los camioneros habían tenido que marcharse para cumplir con sus rutas, dejándola sola nuevamente, pero le habían dejado un regalo, una radio de banda civil portátil sintonizada en el canal de emergencias y un bate de béisbol de aluminio bajo el asiento. «Si ves algo raro, grita por aquí», le había dicho el oso. «Siempre hay alguien escuchando en la carretera». Elena acarició el plástico frío de la radio, sintiéndose conectada a una hermandad invisible, y esperó. Cerca de la medianoche, las luces de unos faros barrieron el camino de acceso, pero no eran los de una camioneta solitaria. Eran 3 vehículos, moviéndose en formación, lentos y depredadores. Elena despertó a Miguel y le ordenó que llevara a sus hermanos al búnker, el espacio reforzado que habían creado entre la pared de ladrillo y el chasis del autobús, el lugar más seguro de la casa. Ella se quedó arriba, con el bate en una mano y la radio en la otra, viendo cómo los vehículos se detenían frente a la alambrada. No apagaron las luces esta vez. Querían que los viera. Bajaron hombres con antorchas y bidones, sombras alargadas que se recortaban contra la luz de los faros, y en el centro de ellos, la silueta inconfundible de don Elías, ya sin máscaras ni pretextos legales, convertido en un señor de la guerra rural, dispuesto a quemar su propio pueblo con tal de mantener el poder. Elena encendió la radio y presionó el botón de transmisión con el pulgar tembloroso, lanzando su voz al éter nocturno. «Aquí, Parada Santos, emergencia, emergencia. Me están atacando». «Repito, don Elías está aquí con fuego». La estática respondió por un segundo, y luego una voz desconocida pero firme contestó. «Copiado, Santos. Estamos a 5 kilómetros. Aguanta. El convoy va para allá». La respuesta fue un bálsamo, pero 5 kilómetros podían ser una eternidad, cuando el fuego estaba en la puerta. Elena vio cómo uno de los hombres rociaba gasolina sobre la cerca de madera y lanzaba una antorcha, creando una barrera de fuego instantánea que iluminó la noche con un resplandor infernal, bloqueando la única salida hacia la carretera. Don Elías caminó hacia el autobús, gritando por encima del crepitar de las llamas, su voz distorsionada por la locura y el alcohol. «Sal de ahí, rata, sal o te aso viva con tus crías». Elena sabía que el autobús de metal resistiría un tiempo, pero el humo los mataría antes que el fuego si entraba en la cabina. Tenía que ganar tiempo, tenía que distraerlos hasta que llegara la caballería. Tomó una decisión suicida. Abrió la puerta del conductor y salió al escalón, exponiéndose a la luz y al calor, con el bate en la mano y la mirada fija en el hombre que quería destruirla. «Si das un paso más, Elías», gritó con una voz que salió desde las entrañas de la tierra, «te juro por la memoria de Roberto que te llevo al infierno conmigo». El cacique se detuvo, sorprendido por la aparición de esa furia hecha mujer, y en ese instante de duda, el sonido de una bocina de aire grave y potente como la trompeta del juicio final rasgó la noche a espaldas de los atacantes. El sonido de la bocina no fue solitario. Fue el preludio de una sinfonía de salvación mecánica que hizo temblar el suelo bajo los pies de los agresores. 3 camiones de carga pesada, enormes bestias de acero cromado y luces cegadoras,
Bloquearon la entrada del camino rural, cerrando la única vía de escape con una precisión militar que dejó a don Elías y a sus matones atrapados entre el fuego que ellos mismos habían encendido y una muralla de hierro impenetrable. Los conductores descendieron de sus cabinas no como simples choferes, sino como una fuerza de la naturaleza, armados con llaves de cruz, tubos y cadenas, liderados por el oso, cuya figura imponente se recortaba contra los faros como un vengador surgido del asfalto. El miedo cambió de bando en una fracción de segundo. Los hombres que minutos antes sostenían antorchas con arrogancia, ahora las dejaban caer al suelo, retrocediendo con el pánico visible en sus ojos ante la superioridad numérica y moral de la hermandad de la carretera. Don Elías, acostumbrado a intimidar a mujeres solas y campesinos desarmados, se encontró de repente pequeño e insignificante frente a hombres que desayunaban peligro y cenaban kilómetros. Intentó gritar órdenes, invocar su apellido y sus influencias, pero su voz se perdió en el rugido de los motores que los camioneros mantenían encendidos como una advertencia gutural. Elena, aún de pie en el estribo del autobús con el bate en la mano, vio como la máscara de intocable del cacique se desmoronaba, revelando al cobarde que siempre había habitado debajo. No hubo necesidad de violencia física extrema. La sola presencia masiva de los transportistas, testigos imparciales y furiosos de la injusticia, fue suficiente para neutralizar cualquier intento de resistencia. Los matones, mercenarios sin lealtad real, se rindieron levantando las manos, abandonando a su patrón a su suerte en medio del círculo de luz y juicio. La llegada de la policía estatal convocada por la licenciada Vargas y alertada por la transmisión de radio, selló el destino de la noche. A diferencia de los oficiales locales comprados, estos agentes venían con órdenes directas de la Fiscalía de Monterrey, presionados por la denuncia federal de robo de aguas y crimen organizado que ya estaba en marcha. Al ver la escena dantesca del fuego, el olor a gasolina y los bidones abandonados, no hubo espacio para sobornos ni explicaciones torpes. Elena vio con una satisfacción fría y silenciosa cómo las esposas metálicas se cerraban alrededor de las muñecas de don Elías, quien pataleaba y escupía amenazas vacías mientras era empujado al interior de una patrulla, derrotado no por la fuerza bruta, sino por la resistencia inquebrantable de una madre que se negó a ser una estadística más en su lista de víctimas. Con la amenaza neutralizada, la prioridad volvió a ser la supervivencia inmediata. Los camioneros y los vecinos que habían despertado por el escándalo formaron una cadena humana para sofocar el incendio de la cerca antes de que se extendiera al monte o al autobús. El agua del pozo, esa misma agua por la que habían intentado destruirla, se convirtió en la salvación final, lanzada cubeta tras cubeta sobre las llamas hasta que solo quedó el humo blanco y el olor a madera mojada. Elena corrió al búnker y sacó a sus hijos, abrazándolos con una fuerza que casi les corta la respiración, cubriéndolos de besos mezclados con hollín y lágrimas. Estaban a salvo. El monstruo había sido enjaulado, y el fuego, lejos de consumirlos, había purificado el terreno, dejando claro a todo el mundo que la familia Santos era indestructible. El amanecer trajo consigo no solo la luz, sino la vindicación pública. Tal como había prometido la abogada, un equipo de noticias llegó temprano, atraído por el escándalo de la detención de un cacique local. Las cámaras captaron las imágenes del huerto quemado, los bidones de gasolina y, sobre todo, la dignidad estoica de Elena frente a su autobús hogar. Su historia salió en los noticieros de la tarde, transformando la narrativa local. Ya no era la loca del autobús, sino la madre coraje que había destapado una red de corrupción hídrica. La vergüenza que el pueblo había sentido por ella se volcó hacia don Elías, y aquellos que antes le cerraban la puerta ahora se acercaban con ofertas de ayuda, disculpas murmuradas y platos de comida caliente, tratando de lavar su propia conciencia con generosidad tardía, pero bienvenida. En las semanas siguientes, el proceso legal avanzó con una rapidez inusitada, impulsado por la presión mediática. Don Elías, abandonado por sus aliados políticos que no querían verse salpicados por el escándalo, enfrentó cargos por intento de homicidio, daño en propiedad ajena
y delitos federales contra los recursos naturales. Sus propiedades fueron embargadas y el control del agua en la región fue reestructurado, reconociendo oficialmente los derechos de Elena sobre su pozo artesanal. La licenciada Vargas le entregó a Elena los documentos finales que aseguraban que nadie, nunca más, podría cuestionar la legitimidad de su hogar. La viuda leyó los papeles sentada en el asiento del conductor, acariciando el volante, y sintió que Roberto le guiñaba un ojo desde algún lugar del universo, cerrando el ciclo de angustia que había comenzado con su muerte. Con la seguridad garantizada y el dinero de las ventas de la Parada Santos fluyendo, comenzó la verdadera transformación del lugar. El autobús amarillo, que había sido una cueva de supervivencia, se convirtió en el núcleo arquitectónico de una casa real. Contrataron albañiles, esta vez pagados no voluntarios, para construir habitaciones amplias, una cocina industrial para el negocio y un techo estructural que cubría todo el vehículo, protegiéndolo del sol y la lluvia para siempre. Sin embargo, Elena prohibió terminantemente que se retirara o se cubriera el autobús. Quería que las paredes de metal, las ventanas y el asiento del conductor permanecieran visibles desde la sala de estar, como un monumento viviente a los días oscuros y a la victoria luminosa, un recordatorio constante para sus hijos de dónde venían y de lo que eran capaces de resistir. La Parada Santos dejó de ser un puesto improvisado para convertirse en un parador oficial y respetado en la ruta de los camioneros. Elena organizó una cooperativa con otras mujeres del pueblo, dándoles trabajo en la cocina y en la limpieza, compartiendo la prosperidad que el agua le había dado. El pozo, equipado ahora con una bomba eléctrica moderna, abastecía no solo a su familia y al negocio, sino que se convirtió en un punto de recarga accesible para la comunidad a precios justos, rompiendo el monopolio de la sed que había imperado durante años. Elena dirigía todo con la eficiencia de una generala veterana, pero nunca dejó de cocinar, porque sabía que el sabor de sus gorditas era el alma que mantenía a los clientes fieles y a su familia unida. Los niños florecieron en este nuevo ambiente de seguridad y trabajo. Miguel volvió a la escuela, recuperando la adolescencia que había sacrificado para ser el hombre de la casa, aunque seguía ayudando en el pozo por las tardes con un orgullo propietario. Los gemelos y Gabriel crecieron corriendo entre las mesas del comedor y los camiones estacionados, protegidos por una legión de tíos adoptivos con brazos tatuados que no permitían que nadie mirara mal a los hijos de la patrona. La pequeña Sofía aprendió a caminar agarrada de los parachoques cromados y a decir agua como una de sus primeras palabras, ajena al drama que había rodeado su primera infancia, conociendo solo el amor y la abundancia que su madre había arrancado a la tierra seca con sus propias manos. Unos años después, en un aniversario de la muerte de Roberto, Elena se sentó sola en el viejo asiento del conductor, con el autobús ahora integrado silenciosamente en la sala de su casa confortable. El cuero del asiento estaba agrietado y el volante desgastado, pero para ella seguía siendo el trono desde el cual su esposo había dirigido el destino de la familia, incluso después de muerto. Cerró los ojos escuchando las risas de sus hijos en el jardín y el zumbido de la bomba de agua trabajando afuera, y sintió una gratitud inmensa, no por la riqueza material, sino por la lección brutal y hermosa que la vida le había tatuado en el alma, que no existen desechos, solo recursos que nadie más ha sabido mirar con los ojos correctos, y que incluso en el óxido más profundo puede esconderse la semilla de un imperio. El tiempo, ese escultor paciente que todo lo transforma, convirtió aquel terreno baldío en un vergel que desafiaba la lógica del desierto regiomontano. 20 años después de aquella noche de tormenta, la Parada Santos no era solo un punto de referencia en el mapa de los camioneros, sino una hacienda próspera donde los árboles frutales, alimentados por el agua inagotable del pozo, daban sombra a una nueva generación que no conocía el hambre. Miguel, convertido en un ingeniero agrónomo, gracias al esfuerzo de su madre y a las ganancias de la tierra, aplicó sus conocimientos para maximizar cada gota del acuífero, creando un sistema de riego que mantenía los campos verdes incluso en las sequías más severas. Los gemelos administraban el restaurante y la estación de servicio con la eficiencia de quienes saben lo que cuesta ganar cada peso, mientras que Gabriel y Sofía terminaban sus estudios universitarios,
llevando con orgullo el apellido que su madre había limpiado con sudor y lágrimas. Sin embargo, en el centro de toda esa modernidad y abundancia, el viejo autobús escolar amarillo permanecía inamovible, como el corazón de acero de la propiedad. Elena se negó rotundamente a desmantelarlo o cubrirlo con acabados lujosos. Quería que el metal oxidado y las ventanas originales siguieran visibles, integradas en la arquitectura de la casa principal como una cicatriz de guerra que se exhibe con honor. Para sus nietos que corrían por los pasillos encerados, el autobús era una nave mágica de aventuras, pero para Elena era un recordatorio constante y tangible de la fragilidad de la vida. Acariciar la lámina fría del costado del vehículo era su manera de mantener los pies en la tierra, de no olvidar nunca el frío de aquella primera noche, ni el sonido del viento colándose por las grietas, cuando no tenían nada más que la esperanza. La carta de Roberto, amarillenta y frágil por el paso de las décadas, fue enmarcada y colgada en la pared principal de la sala, justo encima del viejo volante que presidía el espacio. No era solo un documento legal o una prueba de propiedad. Era el testamento de un amor que había trascendido la muerte, la prueba de que un hombre sencillo había sido capaz de ver un futuro brillante donde todos los demás solo veían chatarra y polvo. Elena a menudo se detenía frente a ella, leyendo las líneas familiares con una sonrisa melancólica, agradeciendo en silencio a ese mecánico soñador que, en su sabiduría silenciosa, había entendido que la verdadera riqueza no está en lo que brilla, sino en lo que yace oculto bajo la superficie, esperando a ser descubierto por quien tenga la valentía de cavar lo suficiente. Elena se convirtió en una especie de matriarca legendaria en la región, una figura de respeto a la que acudían otras mujeres cuando la vida las golpeaba con dureza. No solo vendía agua y comida, ofrecía consejos nacidos de la experiencia brutal de la supervivencia, enseñando a otras a no bajar la cabeza ante la adversidad ni ante los poderosos de turno. Su historia se contaba en voz baja en las cocinas y en las paradas de camión, inspirando a quienes sentían que habían tocado fondo. Si la viuda del autobús pudo levantar un imperio de la basura, tú también puedes levantarte, decían, convirtiendo su vida en una parábola moderna de resistencia. Elena aceptaba ese papel con humildad, sabiendo que su fuerza no era un don divino, sino el resultado de haber decidido pelear cuando rendirse hubiera sido lo más fácil. Don Elías murió solo y amargado en una prisión estatal, olvidado por los políticos que antes le adulaban y despreciado por el pueblo que había tiranizado durante años. Sus tierras, malavidas y secas por la falta de cuidado, fueron subastadas y fragmentadas, desapareciendo su legado de codicia como el humo en el viento. Elena nunca se alegró de su final, pues el odio es una carga demasiado pesada para quien tiene tanto que agradecer, pero sintió una justicia poética en el hecho de que el hombre que quiso aplastarla con una grúa hubiera terminado aplastado por el peso de sus propios crímenes. La vida, con su ironía implacable, había puesto a cada uno en su lugar, al tirano en el olvido de una celda y a la víctima en el trono de su propia tierra liberada. A veces, cuando la lluvia volvía a caer sobre Monterrey con esa fuerza torrencial que despierta recuerdos antiguos, Elena salía al porche techado y se sentaba en su mecedora, cerrando los ojos para escuchar el sonido del agua golpeando el techo. Ya no era un sonido de amenaza, ni el preludio de una noche de frío y miedo. Era una canción de abundancia, la música de la vida que renovaba los mantos acuíferos que sustentaban su hogar. Sentía la humedad en el aire y sonreía, recordando cómo esa misma lluvia la había empujado a buscar refugio en el autobús, iniciando la cadena de eventos que la había salvado. Lo que en su momento pareció la peor desgracia de su vida, la tormenta perfecta de su destrucción, había sido en realidad el empujón necesario hacia su destino. Miraba sus manos, ahora arrugadas y marcadas por el tiempo, pero todavía fuertes, y veía en ellas la historia de su familia. Esas manos habían escarbado la tierra, habían cargado cubetas, habían enfrentado a policías y habían acunado a 5 hijos a través del infierno. No había joyas en sus dedos, solo la alianza de oro desgastado de Roberto, que nunca se quitó, y las callosidades que eran sus medallas de honor. Sabía que pronto llegaría el momento de pasar el testigo, de dejar que Miguel y los demás tomaran las riendas completas del legado,
pero se sentía tranquila. Había criado guerreros, no príncipes, hombres y mujeres que sabían el valor del trabajo y que nunca mirarían a nadie por encima del hombro, porque sabían lo que era dormir sobre resortes oxidados. Una tarde dorada, con el sol poniéndose sobre las montañas y tiñendo el cielo de rojo, Elena subió al asiento del conductor por última vez en mucho tiempo. Puso las manos sobre el volante frío, cerró los ojos y se permitió por un instante volver a ser aquella mujer asustada de 34 años. Pero el miedo ya no estaba. Había sido reemplazado por una paz inmensa y sólida como el concreto de su casa. «Lo hicimos, Roberto», susurró al silencio del autobús, sintiendo una presencia cálida a su lado, casi real. «Llegamos a destino». No había necesitado encender el motor ni recorrer kilómetros de carretera. El viaje más importante lo habían hecho allí mismo, inmóviles, viajando desde la desesperación hasta la dignidad, sin mover las ruedas ni un centímetro. Bajó del autobús y caminó hacia la cocina, donde el olor a café recién hecho y las risas de sus nietos la esperaban. La vida seguía, vibrante y ruidosa, llenando los espacios que antes ocupaba el silencio y la angustia. Elena se detuvo en el umbral, mirando su obra, la casa firme, los campos verdes, la familia unida. Entendió finalmente que el tesoro que Roberto le había dejado no eran las escrituras, ni el pozo, ni las herramientas. El verdadero tesoro había sido la oportunidad de descubrir su propia fuerza, esa capacidad indestructible de tomar los pedazos rotos de una vida y construir con ellos un mosaico más hermoso y resistente que el original. La basura de unos había sido, efectivamente, el cimiento de su palacio. Elena Santos demostró al mundo que no existen finales definitivos, solo nuevos comienzos disfrazados de ruinas, y que incluso en el objeto más oxidado y olvidado puede esconderse la llave de la libertad si uno tiene el coraje de limpiar la mugre y mirar más allá de la superficie. Su historia nos recuerda que cuando la vida nos tira a la cuneta y la tormenta parece eterna, es precisamente ahí donde debemos buscar, porque los milagros rara vez ocurren en la comodidad, ocurren en el barro, en la necesidad y en la fe ciega de que mañana saldrá el sol. ¿Y tú, alguna vez has encontrado valor en algo que todos los demás despreciaban, o has tenido que reconstruir tu vida desde los escombros? Cuéntame tu historia aquí en los comentarios, porque todos tenemos un tesoro escondido esperando ser descubierto.